Muy buenos días y feliz sábado tengan cada uno de todos ustedes, mis queridos hermanos. Good morning, everyone, and happy Sabbath to all of you, my dear brethren. Que la gracia de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo more en todos nosotros, aquí deseo. May the grace of God and the peace of the Lord be in each and every heart. Estoy agradecido con Dios por verles una vez más. And thankful to the Lord for seeing you once again. Mi querido hermano Lucio, bienvenido, mi hermano. My brother Lucio, welcome, Su esposa, and his wife. mi querido hermano, se me olvidó su nombre. También bienvenido a la casa de Dios. Also, brother Sam, welcome to the house of the Lord. Esta es la casa para venir a adorar a Dios. We're in His house to worship the Lord. Este es el día donde debemos de abstenernos de todas nuestras preocupaciones. This is the day that we have to abstain from all our concerns. Desde el principio de la creación, From the beginning of the creation, Dios dejó este día para el hombre. God set apart this day for men. Dios bendijo este día He blessed this day. después de haber creado el universo, el mundo en el cual vivimos. After creating the whole universe and the world we live in. Es por esa razón que nosotros debemos de darle gracias a Dios por ello. And it's for this reason that we have to thank the Lord. Es por esa razón que el profeta Isaías en su palabra And for this reason that Prophet Isaiah, in his words, nos aconseja, he counsels us. nos dice al respecto del día de reposo: He tells us about the rest. si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, Isaías 58:13, en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová. Isaiah 58:13 says, If thou turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy of the Lord, honorable. Y lo venerares, dice, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad. And shall honor him, not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure, Ni hablando tus propias palabras. nor speaking thine own Mis words. queridos hermanos, son unas enseñanzas muy importantes que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. My dear brethren, these are very important teachings that the Lord has left for each one of us. Sabemos perfectamente nosotros que desde el principio de la creación, We know perfectly that from the beginning of the creation, Dios bendijo el día, y si quieren podemos verlo en la Biblia para que vean ustedes. the Lord has blessed this day, and we can see it ourselves reading the Si word. meditamos en la palabra de Dios en el libro de Génesis 2:3, If we meditate upon Genesis 2:3, la palabra de Dios nos dice, the word of God says, después de que Él hizo la creación, después de que Él hizo, incluyendo al hombre, a los animales, after he created the whole world, including the animals and men, dice en el libro de Génesis 2:3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. in Genesis chapter 2, verse 3, it says, And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made. Mis queridos hermanos y hermanas, My dear brothers and sisters, este es un tema muy conocido. this is a very well-known theme. Es un tema muy conocido que lo hemos escuchado quizás ni sabemos cuántas veces. We have listened to it, we know how many times. Pero el deseo de Dios es que nosotros como pueblo de Dios But it's the desire of the Lord that as people of God, nos preparemos we prepare ourselves para la crisis final de este mundo. for the final crisis of this world. Viene una crisis final para el pueblo de Dios, A final crisis is coming for the people of God, y la hermana Elena nos aconseja al respecto. and Sister White counsels us around this. Sé que quizás en algún momento, She says, what if in some moments algunos no creamos
en la obra, en el trabajo que la hermana Elena ha hecho. Sometimes we don't believe in the words and actions that Sister White has done. Pero debemos de entender una cosa. But we need to understand something. La Biblia no nos explica muchas cosas a nosotros. The Bible explains us many things to us. Y es por eso que tenemos que ir al espíritu de profecía para que nosotros podamos entender mejor cuál es la voluntad de Dios. And the spirit of prophecy comes as a helper for us to understand what is the will of God. Si nosotros meditamos en lo que la hermana Elena escribió, no por su propia voluntad, If we meditate upon what the Sister White wrote, not for her own will, vamos a entender en verdad cuál es la voluntad de Dios. we will truly understand what is the will of God. Porque yo he escuchado muchas versiones de muchos hermanos, de gente que dice que no cree en lo que la hermana dice. I've heard many interpretations of brethren who don't believe in what Sister White writes, Pero eso es incorrecto. but this is not correct. Lo correcto es no creer en lo que la hermana dice, The correct thing is to not to believe in what Sister White pero says. sí en lo que Dios inspiró a ella para que ella escribiera. Okay, so the correct thing is not to believe what Sister White says on her own, but because of what God inspired her to say. Por eso es que para hacer frente a las pruebas y tentaciones, So to face the trials and temptations, debemos tener fe en nuestro Dios. we need to have faith in our Lord. Sabemos que vienen tiempos de pruebas para el pueblo de Dios. We know that times of testing are coming for the people of God. Voy a hablar despacio, vamos a hablar despacio porque mi hermana está aprendiendo a traducir. I'm going to speak slow because the sister here, myself, Y- is learning how to translate. Mi deseo, el deseo de Dios, My desire and God's desire es que nadie se vaya vacío de este lugar. is that no one leaves this place empty, Que todos nos vayamos con un corazón contento a nuestro hogar. and everyone leaves and comes back home with a heart full and joyful. Y ese es mi deseo, que cada uno de ustedes entienda del día de reposo muchas cosas que debemos de saber. And my desire is that for each one of us to understand there's many things we need to know about the Sabbath. Nosotros sabemos que el día de reposo tenemos que abstenernos de muchas cosas. And we know that during this day of rest we have to keep many things. Si nosotros vamos al libro de Éxodos, If we move to the book of Exodus Éxodo 16, 23, 16, 23. 23. So Exodus chapter 16 verse 23. La Biblia nos habla acerca del pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. So the Bible here tells us about the people of Israel while they were wandering in the desert. Cuando el Señor enviaba, dice, el maná para el pueblo de Israel. It says when the Lord used to send manna for the people. Pero el Señor les dijo, But the Lord said, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. this is that which the Lord has said. Tomorrow is the rest of the holy Sabbath unto the Lord. Bake that which ye will bake today, and seize that ye will seize, and that which will remain overlay up for you to be kept until the morning. Como pueblo de Dios, sabemos nosotros que el día de reposo se compone As people of God, we know that the day of rest is composed de 24 horas, by 24 hours. de sol a sol, de sol a sol. From the sunset to sunset. Sabemos perfectamente eso. We perfectly know this. ¿Saben una cosa? Yo recuerdo tiempos pasados de mi vida. I remember during my life in the past, Trabajábamos en la tierra hace 40 años we have farmed the land for 40 years con mi papá. with my dad. Y yo amaba el día viernes. I used to love Friday, day of Friday. ¿Por qué razón? Why? Porque
del domingo al jueves because from the Sunday to the Thursday, trabajábamos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. we used to work from 6 a.m. to 6 p.m. El viernes decía mi papá, But the Friday, my dad used to say, es día de preparación. is the day of preparation. Decía él, es víspera de Santo Sábado. And Se aproxima el sábado. he used to say, the Sabbath is coming close. Entonces decía él, el día sábado vamos a salir a las 12. Hence, we will finish our work at 12. Vamos a trabajar hasta las 12 el día viernes, no más de ahí. On Friday, we will only work until 12 p.m. Y esas son las enseñanzas que nosotros debemos de tener como pueblo de Dios. And it's a teaching that we have to conserve as people of God. Tenemos que tener pendiente, mis queridos hermanos, que este es un día santo, consagrado a Dios, We need to remember that this is a holy day consecrated to the Lord, donde no podemos tomar este día para hablar nuestras propias palabras. where we should not spend this day expressing our own words. ¿Cuáles son nuestras propias palabras? What are these words? Hablamos de negocios en el día del Señor. We talk about work during the day of the Lord. Me gusta este carro, me gusta esta casa, la voy a comprar. I like this house, I like this car, I would like to buy it. Atendemos mensajes de nuestros jefes el día sábado. Or we answer to text from our boss on Sabbath, Si es posible, llamadas. maybe calls. No puedo trabajar hoy, pero mañana sí. I cannot work today, but tomorrow I can. Eso no es correcto This en is el not día correct sábado. on the Sabbath Esas day. son nuestras palabras. Those are our own words. Tenemos que aprender a respetar este día. We need to learn how to respect this day. Es por eso que el día viernes So that when Friday comes, tenemos que prepararnos con nuestras compras de unos días anteriores. we need to prepare ourselves with things that we have prepared the day before. Para el día viernes no andar a las carreras, corriendo. So if we have groceries to do, we should do it on the day before so that we're not running around on Friday. Cuando se llegue ya de recibir las horas sagradas, nosotros estamos ya preparados. So then when it's time to receive the hours of Sabbath, we are prepared. Nosotros estamos llamados, mis queridos hermanos, a hacer la diferencia en este mundo. My dear brethren, we are called to make a difference in this world. Nosotros tenemos que ser diferentes. We need to be different. Por eso el tema el título de este tema se llama Pueblo de Dios. So for this reason, the title of today's sermon is People of God. Somos el pueblo remanente de Dios, así lo decimos. We are the remnant people of God. Pero ¿cuál es nuestro ejemplo? This is what we say, but what's our example? Dice la hermana Elena que nuestra mejor prédica que debemos hacer Sister Wise says that the best preaching that we can do es en nuestro hogar, is in our own homes, con nuestros hijos. with our kids. Esa es la primera prédica que tenemos que hacer nosotros. That's the very first preaching that we have to do. ¿Qué dicen nuestros hijos de nosotros? ¿Cuál es el concepto de ellos hacia nosotros? What do our kids say about ourselves? What is their idea of us? Y cuando nosotros veamos que estamos haciendo un buen trabajo, When they see that we're doing something good, vamos y le hablamos a los demás they go and share to other people, de este hermoso día que Dios ha dejado para nosotros. talking about this beautiful day that the Lord has made for us. Sabemos perfectamente que el tiempo es corto en este mundo. We know very well that the time is short in this world. Hermanos y hermanas, vosotros que han sido reveladas las verdades My brother, my sister, you've been revealed the truth de la palabra de Dios, of the Word of God. ¿qué papel desempeñaréis en los tiempos finales? ¿Cuál va a ser tu desempeño? ¿Cuál va a ser tu trabajo? What is going to be your effort? What is going to be your work, your mission?
¿Comprendemos las solemnes palabras de Dios hacia nosotros? Do we understand the solemnity of the Word of God? ¿Nos percatamos de que estamos viviendo en los últimos tiempos? Do we realize that we're living in the last days of this world? Nos percatamos que debemos de predicar el Evangelio y hablar de las enseñanzas de Dios. Do we notice? Do we notice? Sorry, can you repeat the last sentence? De que tenemos que hablar de las enseñanzas de Dios. Do we notice that we have to bring about the teachings of the Lord to others? Nosotros somos el pueblo de Dios, mis queridos hermanos. We are the people of God, my dear brethren. Mas sin embargo, But without any doubt, no podemos nosotros esconder esta verdad. we cannot hide this truth. Las Sagradas Escrituras no las podemos esconder nosotros. We cannot ourselves hide the Holy Scriptures. La verdad de Dios tenemos que proclamarla al mundo entero. We need to proclaim the truth of the Lord to the whole world. Sabemos perfectamente que Dios es sabio, que a Dios no le podemos mentir. We know very well that the Lord is all-knowing and we cannot lie to Him. Es por eso que el Señor nos aconseja por medio de la hermana Elena. And for this reason, the Lord is counseling us through the words of Sister White. El tiempo está cerca. The time is coming close. Nadie ahora juegue con el pecado. No one can still engage with sin. Eso dice la hermana Elena. Estamos en tiempo ya límite. Sister White says that our time is limited. No podemos ya seguir jugando. We cannot keep playing around. No jugamos con Dios, jugamos con nuestra vida. We're not playing with the Lord, we're playing with our life. Eso es lo que pasa. This is what is happening. Tenemos lecciones importantes donde se habla del pueblo de Israel. We have important lessons about what happened to the people of Israel. El pueblo de Israel tenía sus dioses ajenos, The people of Israel had their their gods, profanaban el día de reposo and they were not keeping the holy day of rest. y no escuchaban las instrucciones de parte de Dios. And they were not listening to the Lord's instructions. Ahora nosotros somos el Israel moderno. And we are the modern Israel. ¿Escuchamos la voz de Dios? Do we listen to the voice of God? Yo os pregunto, ¿escuchamos? I'm asking you, do we listen? Mis queridos hermanos, el deseo de Dios es que seamos fieles hasta el final, My dear brethren, the desire of the Lord is that we are faithful until the end. sabiendo perfectamente que Dios ha dejado este día de reposo para el hombre. Perfectly knowing that the Lord has made this day for men. Meditemos en lo que dice la palabra de Dios en el libro de Marcos 2:27 y 28 para que vean ustedes. Let's meditate on the Word of God on Mark 2:27-28. Dios ha dejado esta enseñanza para el hombre. The Lord has given this teaching for Y men. es por esa razón que debemos de poner atención a estas enseñanzas. And this is why we have to heed these words. Dice el 27 y el 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. So Mark chapter 2 verse 27-28 says, And he said unto them, The Sabbath was made for men, and not men for the Sabbath. Therefore the Son of Man is Lord also of the Sabbath. Como sabemos, y se lo vuelvo a repetir, sabemos y se lo voy a volver a repetir. So I'm going to repeat this. Estos son temas muy conocidos. This is a very well-known topic, Quizás lo sabemos de memoria, and we know it by heart. pero en algún momento se nos olvida en nuestras prácticas. But sometimes we forget about it in the practice. Por eso fue la simple y sencilla razón de que Dios escribió los 10 mandamientos en una tabla de piedra. And this is the simple reason why the Lord has written His commandments on table of stone. ¿Para qué razón? For what reason? Para que no se borrara. So that we don't forget. Porque si lo escribimos en un papel, esto se borra.
because if we write it on a piece of paper, it's going to be deleted. Cuando él decidió escribirlo en una tabla de piedra, ¿con qué objetivo? So the Lord wrote His commandments on tables of stone for which objective? Es una señal de que los 10 mandamientos de Dios son eternos. It's a sign that the 10 commandments are eternal. Son eternos y de esa manera todos los siervos de Dios que guarden los mandamientos de igual manera van a ser eternos con Él. And all the children of God who keep His commandments, they're going to be eternal. No olvidemos, mis queridos hermanos y hermanas, que viene un tiempo difícil para el pueblo de Dios. Let's not forget, my dear brethren, that a difficult time is approaching for us. Quiero que meditemos en el libro de Ezequiel 20:12. I want us to reflect on a Bible verse in Ezequiel 20:12. 22. Porque se cree en el pensamiento de las personas a veces, en los comentarios de las personas. Because sometimes people comment or they interpret, Hay muchos que dicen, and there's many who say esta ley ya no existe, esta es ley de Moisés. that this law is no longer valid, it's the law of Moses. Pero el Señor dice en el libro de Mateo que Él no ha venido a abolir ninguna ley, sino a cumplirla. But the Lord in Matthew says that He didn't come to abolish the law, but to complete it. Mire cómo dice el libro de Ezequiel 20:12. So look at Ezekiel chapter 22. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santificó. ¿Qué versículo? 12. So Ezekiel 22, verse 12. Ya. Oh, 20:12. 20:12. Okay, so chapter 20, verse 12. It says, Moreover, also I gave them my Sabbaths to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord and sanctify them. Entonces, ¿cuál es la señal que hay entre Dios y su pueblo? So what is the sign between the Lord and His people? Es este día, mis queridos hermanos, en el que estamos. It's the day that we're in right now. Es por esa razón que Dios exige reverencia en este día. And this is the reason why the Lord expects reverence on this day. No lo debemos de profanar con nuestras malas conversaciones. Let us not be disrespected with our evil conversations or vain conversations. Si nosotros andamos en los estatutos de Dios, If we look at the Lord's statutes, Él nos va a santificar. and if we keep them, He's going to sanctify us. Esta es una señal para que nosotros sepamos que Él es nuestro Dios. So it's a sign for us to remember that He is our Lord. Él es nuestro hacedor. He is our Él nos maker. hizo a nosotros, no a nosotros mismos. He made us. We didn't make ourselves. Porque a veces en nuestros comentarios decimos, si es mi hija o es mi hijo. Sometimes we say, that's my son, that's my daughter. Se nos olvida lo que dice la palabra de Dios. And we forget what the word of God says. Todos somos hijos de Dios. Aquí nosotros hemos venido desnudos a esta tierra y desnudos nos vamos a ir. We're all children of God, and we came to this earth with nothing, naked, and this is how we're going to live also naked. No podemos tomar posesiones que no nos pertenecen. We cannot bring any possessions that don't belong to us. Todos aquí somos hijos de Dios y todos vamos a dar cuenta a Dios cada uno. All of us here are children of God, and we're going to face God's judgment. Por eso es que el Señor dice en su palabra, el hijo no va a dar cuenta de los pecados de su padre, ni el padre va a dar cuenta de los pecados de su hijo. This is why the word of God says that the children will not be accounted for the sins of their fathers, and vice versa. En ese caso, todos estamos, si somos hijos de Dios, todos estamos obligados So if we're all children of God, we're all obligated a tener reverencia en la casa de Dios el día del Señor. to keep reverence in the house of the Lord on the day of the Lord.
Mis queridos hermanos, el tiempo peligroso para el pueblo de Dios se avecina. My dear brethren, the dangerous time for the people of God is getting near. No sé si ustedes han visto las informaciones. We all hear from the news. En Nigeria están matando a los cristianos. In Nigeria, they're killing Christians. En otros países están prohibiendo las iglesias. And in other countries, they're prohibiting the church gatherings. ¿Señal de qué es, mis queridos hermanos, esto? These are signs of the times, my dear brothers and sisters, Que Cristo viene pronto. that the Lord is coming soon. Él prometió que iba a venir una vez más por su pueblo y está cerca de venir. He promised that He's going to come one more time for His people, and He is. Él les dijo a sus discípulos, And Jesus said to His disciples, me voy, pero volveré. I'm leaving now, but I'll come back. Y les explicó, voy a preparar lugar And He explained to them, I'm going to prepare you a place, para que donde yo esté, vosotros también estéis. so that where I am, you also are with me. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. And in the house of the Lord there's many places. Y si no lo fuera así, yo lo hubiera dicho. And if it wasn't like that, I would have not told you. Todos estamos invitados, mis queridos hermanos, So we're all invited, my brethren, a obedecer a Dios. to obey the Lord. Porque no solo es creer en Dios, Because believing in the Lord is not enough. creemos que existe un Dios, We believe that there's a God, pero eso no es suficiente. but this is not sufficient. Dios exige una obediencia de parte de nosotros. God expects obedience from us. El día sábado es la llave para abrir las puertas del cielo. And the Sabbath is the key to open the door of heaven. Y si nosotros no ponemos atención a todas las cosas que el mundo está pasando hoy en día, And if we don't take heed to all the things that are going on in this world right now, vamos a engruesar las filas de muchos de los que se van a perder. we're going to join the big crowd of those people who are going to be lost. Es por eso que nosotros nos llamamos el remanente de Dios, And this is why we call ourselves the remnant of the Lord. porque tenemos que ser diferentes al mundo, Because we have to be different from the world. prácticas diferentes, Our practices have to be different. hablar diferente, Our words have comer to be diferente, We eat differently. honrar a Dios como nuestro Dios, We honor the Lord as our God. tener reverencia acerca de nuestro sábado. And have reverence keeping the Sabbath. No es que nosotros adoremos este día sábado porque el sábado nos va a salvar, no es así. It's not that we adore the Sabbath because the Sabbath is going to save us. That's not the case. Venimos aquí es porque Dios nos va a dar la salvación We come here and it's because the Lord will give us por salvation. medio de la obediencia que tenemos a este cuarto mandamiento. Through our obedience to the fourth commandment. Si recordamos una cosa, cuando el pueblo de Israel en el desierto, We remember when the people of Israel was in desert. en cierto lugar había muchas culebras, muchas serpientes. And in some places they found many snakes. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué le dijo Dios a Moisés que hiciera? What did God say to Moses that he should do? Que levantara una estatua That they raise an image, con una serpiente. an engraved image of a snake. Pero ¿cuál era el objetivo? But what was the goal? Que el que era picado por una serpiente So whoever got bitten by the snake tenía que mirar had to a la serpiente look up at the snake, y de esa manera se curaba de la picadura. and in this way they would not die from the bite. En pocas palabras, eso era un acto de fe. In other words, this was an act of faith. Hoy en estos tiempos vamos a ser salvos por gracia, Today, in our times, we're going to be saved by grace. porque nuestro Señor Jesucristo vino a morir por nosotros. Because our Lord Jesus Christ came to die for us. Él dio la vida por ti y por mí. He gave his life for me, for you. Y aún en ese acto Él demuestra
la reverencia que tiene que haber el día de reposo. And this beautiful act that demonstrates the importance of keeping the Sabbath. Si nosotros imaginamos, nuestro Señor Jesucristo murió el viernes. If we remember correctly, our Lord died on Friday. ¿Pudo Él haber resucitado el día sábado? Could have he resurrected on the Sabbath day? Por supuesto que sí. Of course. Pero ¿por qué no lo hizo? But why didn't he do that? Por la reverencia al día de reposo. Because he had reverence to keep the Sabbath. Son ejemplos para nosotros. This is an example for us. Seamos buenos ejemplos para este mundo, mis queridos hermanos. Let us be a good example for people in the world. Somos el pueblo de Dios We are the people of God. y debemos de enseñarle al pueblo de Dios cuál es la voluntad de Él. So we need to teach what is the will of God. Ese gran sacrificio que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer por cada uno de nosotros. This big sacrifice that the Lord has come to do for each one of us. Si tan siquiera, dice la hermana Elena, meditáramos un poco en ese gran sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. Sister was that we should dedicate some time to meditate upon this sacrifice of the Lord. Es un sacrificio que un ser humano no lo puede hacer. It's something that a human could never do. No hay ser humano que pueda dar a su hijo, único hijo, para salvar a otras personas. No hay. There is not a single human being that will choose to sacrifice his son in order to save someone else. Y Dios lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Yet God did it because he loved Él entregó you. a su único hijo para que muriera por nuestros pecados. He sacrificed his only son for him to die for our sins. Imagínense, nuestro Señor Jesucristo dejó su reino Can you imagine our Lord Jesus Christ left his kingdom y se vino a sufrir a esta tierra. and he came to die on this earth? Todos esos sufrimientos que nuestro Señor Jesucristo pasó en esta tierra, All the suffering that he went through on this earth, hay algunos de nosotros como pueblo de Dios que tenemos que pasarlos. those are also some sufferings that we as a people of God have to go through, Y aunque no lo crean, even if you don't believe so. si queremos heredar el reino de Dios, If we want to be part of the kingdom of God, tenemos que humillar nuestros corazones. we need to humble our hearts Tenemos que ser humildes como lo fue nuestro Señor Jesucristo, and be humble as our Lord Jesus Christ was, honrando y adorando los 10 mandamientos de Dios. praying and keeping the commandments of God. Meditemos, mis queridos hermanos, en el tiempo que estamos viviendo, Let us meditate upon the time that we're living in. tiempos peligrosos, They're dangerous times, donde solo Dios es con nosotros. where only the Lord is on our side. Pero nosotros creemos en Dios, en su misericordia. But we believe in God and His mercy. Así como Dios salvó al pueblo de Israel, así nos va a salvar a nosotros. The same way the Lord has saved and rescued the people of Israel, He's going to save us. Pero si somos profanadores de su ley, no vamos a heredar el reino de los cielos. But if our transgressors of His law, we're not going to be saved. Está a punto de estallar la ley dominical. We're almost at the time of the Sunday law. Es poco tiempo el que queda. We just need a little time. El tiempo es corto. Se están viendo las señales. The time is very short and we can see the signs. Ahora, ¿cómo el pueblo de Dios está preparado para estos eventos finales? And is the people of God preparing themselves for these final times? ¿Cómo nos estamos esperando individual? ¿Cómo nos estamos preparando individualmente, mis queridos hermanos? How are we preparing ourselves individually? Individualmente tenemos que prepararnos. Individually, we have to prepare ourselves. Mi querida hermana joven, mi querido hermano joven, preparémonos cada uno porque nuestra madre, nuestro padre no nos va a dar la salvación. My dear young sister, my dear young brother, prepare yourself individually because the faith of your parents are not going to save you. Nadie va a interceder por usted, mi querido hermano, mi querida hermana, solo nuestro Señor Jesucristo. No one will intercede for you, my dear brothers and sisters, only our Lord Jesus Christ. Si sus actos son buenos, bienaventurado. If your acts are good, then good for you.
Y si no, ya usted sabe lo que le espera porque usted sabe la verdad. Because you know what is waiting for you because you know the truth. Meditemos en las enseñanzas que son de Dios. No son de Misael, son de Dios. Let us meditate upon these teachings because they're not mine, they come from the Lord. La palabra de Dios nos aconseja y dice que en los tiempos finales, en el arrebatamiento del pueblo de Dios, So the Word of God is counseling us and saying, is teaching us that during the end of times, the filtering, dice the shaking of the people of God. Dice que dos van a estar moliendo. Uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. It says two are sleeping in the same bed, and one will be taken and one will not. Un obediente se va a ir con Dios y el desobediente se va a quedar. So the disobedient will stay there, while the obedient will come with God. Luchemos, mis queridos hermanos, cada quien por nuestra salvación. Let us fight for our salvation. Defendamos la verdad. Let's defend the truth. Saben, yo les voy a hablar un poquito acerca de mi país. I'm going to talk to you a little bit about my country. En mi país están eligiendo otro presidente en estos momentos. In this moment in my country, they are electing the new president. Pues no quieren el presidente ya el que estaba anteriormente, el que está ahorita ya no lo quieren. Because they didn't want anymore the president who was ruling before. ¿Por qué? Porque quieren esto, porque quieren el otro. Why? Because he wants this, he wants that. Al final nadie queda bien con nadie. And at the end, he's not good with anyone. Hagamos lo que vamos a hacer porque tenemos que agradar a Dios. Let us think about what we're going to do next because we need to we need to be accountable in front of God. Estas son las cosas que en el mundo de la política son las que pasan cuando la gente no está de acuerdo con sus presidentes, con sus líderes. So these things happen among politicians when people don't like the person who is ruling at the moment. Porque a veces los presidentes pues son malos. Nosotros sabemos cómo funcionan los presidentes. Because we know how it works. Sometimes these politicians are not good. Para ser presidentes prometen, yo les voy a hacer escuela, yo les voy a hacer esto, yo les voy a hacer el otro. To be elected, they make promises. I'm going to give you this, I'm going to offer you this. Pero cuando ya son presidentes, But then once they actually become president, son ausentes. they become absent. Y allí la molestia del pueblo. And that's where the people are not content. Nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido una vida eterna. Our Lord Jesus Christ has promised us an eternal life. Y Él va a cumplir esa promesa. And He is going to fulfill that promise. Pero para ello Él necesita una obediencia de parte de nosotros. But in order for that promise to be fulfilled, He expects obedience from us. Quiera Dios ayudarnos, mis queridos hermanos, a luchar hasta el final. May the Lord help us, my dear brothers and sisters, to fight until the end. Porque la palabra de Dios es santa, justa y buena y habla claramente. Because the Word of God is holy, righteous, and good, and it warns us clearly. La palabra del Señor es bendita por su voz. And the Word of God is blessed. Un último versículo en el libro de Apocalipsis One last verse in Revelation 2:10. 2:10. Miren la promesa de parte de Dios en los tiempos finales de este mundo. This is the promise that comes from God to the people of the last days. No temas, dice, en lo que vas a padecer, aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. It says, "Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that you may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life." Sabemos que viene una persecución para el pueblo de Dios, We know that persecutions are going to come for the people of God. pero el Señor dice, no temas But the Lord is telling us to not fear en lo que has de padecer, of what they can do to you. pero no debemos de practicar lo que es
lo que estamos practicando hasta ahora. Let us not forget what we have to practice and what we're practicing right now. Y al final el Señor dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la Because vida. the Lord says, if you're faithful until the end, I will give thee a crown of life. Que el Señor nos ayude. May the Lord help us. Gracias, mi querida hermana Elena, por traducir. Thank you. Te agradezco, hermana, por Translating. traducir. Que el Señor me los bendiga, es mi deseo. May the Lord bless you. That's my wish and prayer. Amén.